Seguimos hablando de los rituales que tienen que ver con cada una de las estaciones, pero al mismo tiempo como mujeres podemos usarla en cada una de nuestras fases, porque cada una de nuestras fases dentro de nuestro ciclo lunar corresponde a una estación solar. Hablábamos de la preovulación, que corresponde a una primavera, es decir, a un momento de siembra, a un momento de tierra en el que nos sentimos más apoyadas y más estables. El verano corresponde a un ciclo de transformación, a un ciclo de fogosidad, de momento creativo, de estar un poco hacia afuera, más bien mucho hacia afuera, pero más bien trabajando hacia la asertividad, hacia el apapacho, hacia los demás. Es un momento en el que estamos sumamente sensuales y así es el verano. El verano es un momento de fuego, es un momento de transformar, es un momento de atraer hacia nosotros la pasión, es un momento de crear, de fertilizar aquellos deseos que estuvimos sembrando a lo largo de febrero, marzo, abril, mayo. En el verano los empezamos a concretar, como ocurre en nuestra ovulación. Cuando estamos ovulando somos más atractivas, chicas. Cuando estamos ovulando nuestra piel luce mejor, nuestro cabello está más hidratado, igual que nuestra piel, nos sentimos más seguras, la mirada brilla más, y esto no es algo que yo esté inventando. Científicamente los ginecólogos me lo han comentado. Muchas mujeres también en ese momento nos sentimos como que la demás gente nos cae mejor. Normalmente cuando la gente nos cae mal es cuando estamos en nuestra fase premenstrual, y en nuestra fase menstrual de plano no la pelamos, pero en nuestra fase ovulatoria la gente nos cae mejor. Por eso es un momento, y nosotros le caemos mejor a la gente, que además eso también es muy importante. Por eso es un momento de hacer rituales en la fase ovulatoria o en el verano. Es un momento de hacer rituales, por ejemplo, para obtener aumentos de sueldo en el trabajo. Es un momento para hacer rituales de pareja. Es un momento para hacer rituales de creatividad. Yo recomiendo también, aparte de este ritual que hablábamos en la fase pasada, les recomiendo también que en este momento bailen mucho descalzas, trabajen mucho con el fuego. Tengo un ritual que voy a hacer próximamente en Círculo de Mujeres que se llama el ritual del chocolate, y precisamente lo hago en el marco del verano. Ya saben ustedes que la sabiduría tiene que ver con ir de acuerdo con las fases que nos va marcando la naturaleza. Por eso es que a veces me dicen, ay, es un ritual de cierre de ciclos y es abril. No me gusta hacer tanto eso, porque me gusta hacerlo con sabiduría. Me gusta que las cosas tengan que ver con la energía que tenemos alrededor, porque acuérdense que como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Si yo estoy viviendo mi verano personal, es más fácil que ese fuego que llevo dentro me permita transformar también mi entorno. Por eso es que este ritual del chocolate, en el que vamos a transformarnos hacia la salud, hacia el placer, hacia el amor de pareja, hacia un cambio total de vida, tiene que hacerse en verano, porque estamos trabajando con la fuerza de todos estos elementos. El chocolate es un alimento de fuego, es un alimento que representa esa fuerza de transformación, esa fuerza de verano. No es una casualidad que cuando llegaron los conquistadores aquí a México y probaron el chocolate se extasiaran. No es una casualidad que en los conventos crearan tantos alimentos con chocolate. El chocolate es un alimento sagrado, es un alimento que nos hace unirnos, que nos comunica con ese fuego, esa transformación de la que todos somos capaces. Entonces el chocolate, por eso se dice que es un alimento afrodisíaco, porque nos conecta con nuestra capacidad de crear, con nuestra capacidad de unirnos con un todo, con nuestra capacidad de salir de nosotros mismos y abrirnos hacia el cosmos. Por eso es que es tan importante. En segundo lugar, tenemos otros alimentos también que podemos utilizar en nuestros rituales y que utilizaremos en ese ritual del chocolate que les digo que se realiza en verano. Hacemos, por ejemplo, baños con café. Obviamente no nos vamos a poner el café encima porque a muchas personas podían irritar. Me refiero a hacerlo en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. Se puede hacer también en solamente el dedo que tiene que ver con el fuego, que es este. Este es un dedo transformador. Con él, además de tomar las cosas,
con él representamos ese cambio hacia la libertad. Entonces podemos usar también el café para hacer alguna transformación. Podemos beberlo también, por supuesto. Podemos tomar algunos granitos de café y lanzarlos hacia una fogata pidiendo alguna merced en cuanto a transformación. Hay incluso una respiración que se llama la respiración del fuego, que actúa directamente sobre la glándula pituitaria, que es una glándula de vida. Esta respiración de fuego a mí me ha funcionado muy bien, sobre todo en la técnica de la respiración ovárica que trabajé con Sergiva Hurtado. La técnica de respiración ovárica es precisamente para transformar aquellas memorias que ya no queremos tener con nosotros, pero que también nos hacen recordar aquellas cosas buenas y creativas que tenemos como mujeres. Todas estas cosas que tienen que ver con el fuego, como el chocolate, el café, el vino tinto, los rituales que tienen que ver con esto, nos están llevando a transformarnos hacia nuestra propia creatividad, que como vimos en la fase pasada del programa, tienen que ver con la vida, tanto la parte de la primavera como la parte del verano tienen que ver con la vida, como mujeres, tanto nuestra fase preovulatoria como nuestra fase ovulatoria tienen que ver con la vida, aunque la fase preovulatoria vaya hacia afuera y la fase ovulatoria sea un poco más pasiva, tenga que ver con el recibir. Es un momento en el que como mujeres nos abrimos para recibir y ser fecundadas. Las otras dos partes, que es el otoño y el invierno, o la fase premenstrual y la fase menstrual, tienen que ver con esa muerte, pero no lo veamos en un sentido destructivo, sino en un sentido que tiene que ver con que para nacer necesito morir. Estas otras dos fases también tienen sus propios rituales, que tienen que ver también con su propio elemento. Ya vimos que la fase preovulatoria tiene que ver con la tierra y la fase ovulatoria tiene que ver con el fuego, que la parte de la primavera tiene que ver con la tierra y la parte del verano tiene que ver con el fuego, ambos elementos de vida. Pero hay otros elementos que serían el agua y el viento, que tienen que ver con esa parte de irme entrando en mí, de irme aceptando que hay adentro para poderme transformar en otro ser nuevamente vivo cuando vuelva a llegar la primavera y cuando vuelva a llegar el fuego del verano. Estas fases que como mujeres algunas no las vivimos muy bien, que son la fase premenstrual y la fase menstrual, tienen que ver quizá con ese temor a morir, con ese temor a autodestruirme y que después me va a llevar a generarme vida. ¿Autodestruirme cómo? Recuerden ustedes que en la ovulación estamos generando esa vida que al unirse con la luz del espermatozoide va a crear un bebé, que al unirse con la luz de mis proyectos me va a permitir dar a luz una nueva propuesta energética a mi alrededor. Sin embargo, si no logramos crear nada nuevo a partir de la ovulación, llega una fase en la que como mujeres vamos a unirnos con eso que llevamos dentro y que necesitamos limpiar, vamos a usar como palabra, que necesitamos hacer conscientes y que necesitamos transformar por medio de la sabiduría del viento. Es por eso que el otoño, la fase premenstrual, la luna menguante interior, tiene que ver con un poco de las heridas del pasado. Tiene que ver con todo aquello que no he dejado ir, con todo aquello que necesito dejar ir para crearme una nueva yo. Por eso les hablaba que tiene que ver con lo que tengo que morir para poder renacer. La fase de luna menguante, la fase premenstrual, para algunas mujeres es sumamente dolorosa, porque quizá no han hecho conciencia de que necesitan dejar ir algunas cosas, cerrar ciclos, limpiar su closet interior. Esa fase de la luna menguante tiene que ver también con la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad me lleva a recrearme a mí misma, me lleva a sentir que si bien esa muerte puede ser dolorosa, eso que tengo que dejar ir puede ser molesto en cierta forma, me puede dejar así como la sensación de que estoy perdiéndolo todo. La creatividad me hace sentir, me hace
darme cuenta de que todavía tengo algo para qué renacer. Entonces, en ese momento de mi fase de luna menguante, en ese momento de mi otoño interior, o por qué no en el otoño exterior, cuando muchas personas se quejan de que les da gripe, que no es casualidad, o de que se sienten muy cansadas, o de que tienen ciertos miedos. En esta fase podemos tomar la creatividad como una forma de reconectarnos con esa parte viva que aún me queda en el interior en ese momento. Y la creatividad, en primer lugar, me tiene que ayudar a dejar ir las heridas del pasado, a dejar ir a esas 5 heridas que nos dice Lise Bourbeau, que tienen que ver con la humillación, porque aquí las vamos viendo, porque tienen que ver con los elementos y tienen que ver con cada dedo. La humillación, que se representa en el dedo de fuego, el rechazo, que se representa en el dedo de viento, la traición, que se representa en el dedo del éter, el abandono, que se representa en el dedo de tierra, y la injusticia, que se representa en el dedo de agua. Podemos trabajar en nuestras propias heridas en esta fase del otoño, en esta fase de nuestra luna menguante, en esta fase premenstrual, como por medio de la creatividad. Hay un ritual que me gusta trabajar mucho durante esta fase y que se los voy a compartir cuando regresemos del corte que estamos hablando, sí, de los diferentes rituales que podemos utilizar en las diferentes fases de nuestro ciclo femenino o incluso en los cambios de estación. Regresamos.